grabar esta lección y damos inicio. Bueno, no he tenido aquí listo. Un segundito. Ahora sí. Muy bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse a la clase número 2. Vamos avanzando con la ayuda del Señor. Eh, Hoy la lección 2 del curso La Identificación Espiritual. Como dije en la introducción el día lunes, este curso es un curso muy importante y a la vez un poquito difícil por los temas específicos que vamos a hablar, pero a la luz de las Escrituras pedimos de rodillas que sea el Señor a través de su palabra quien despeje nuestras dudas, aclare nuestra identificación espiritual y así nos regocijemos juntos en la bendición maravillosa que el Señor nos ha dado, que es el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna, sola y exclusivamente por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos avanzando con la lección 2. Hoy vamos a ver las diferentes denominaciones, su desarrollo hermenéutico. En la primera clase vimos las diferentes denominaciones, su desarrollo histórico, donde comenzó todo. Y hoy vamos a ver cómo aplican otras denominaciones la palabra de Dios en su enseñanza diaria. Postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga la clase de esta noche, comenzamos con esta oración. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del Evangelio de salvación y salvación plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, que trabajaron tan diligentemente y con riesgo personal y rechazo para restaurar este precioso mensaje del Evangelio. Hoy te pedimos que nos uses para proteger, preservar y promover el único mensaje que puede salvar. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, los 3 objetivos de esta lección, con el favor de Dios. Vamos a examinar la vida de Martín Lutero a la luz de la interpretación de la Biblia, comparar las diferentes maneras de interpretar la Biblia y al fin hacer una lista de equivocaciones en la interpretación bíblica. Muy bien, entonces entramos en materia y nos hacemos la pregunta que nos tocó estudiarla en el grupo de WhatsApp. He aquí la primera pregunta. ¿Qué método de interpretar las escrituras se desarrolló en la iglesia primitiva, en la iglesia romana, católica romana, perdón, debo decir, según el video que vieron, según la investigación que ustedes hicieron? Cuéntenme qué pasó, qué sucedió. En aquella época la iglesia católica romana era la única iglesia en aquella época y por ser la única perdió los estribos, se descarriló de la palabra de Dios y empezó a enseñar cosas que no eran bíblicas. Querida Olga, adelante. Sí, pastor, la iglesia romana, aunque predica el Evangelio, y predica el Nuevo y el Antiguo Testamento, creó dogmas, creencias, bautismo en agua a recién nacidos, eh, en los adultos renueva las promesas del bautismo y tiene la misa donde se presenta la vida de Cristo, la muerte y la resurrección. En homilías tiene el Evangelio como principal, el Evangelio de los que hizo Jesús en vida, ¿no?
y la consagración de la hostia, que es el cuerpo y el vino, la sangre de Cristo, la vestimenta, los ornamentos, el sacerdote predica relacionado al Antiguo y el Nuevo Testamento. Y los santos, y santos por todo lado. Gracias La a idolatría. Olga. Muy bien, entonces vamos aquí a ver cómo interpretan ellos las escrituras, la hermenéutica, ¿verdad? Usted nos está dando los detalles de las cosas que hicieron, de los escritos, de los eh, Sí, eh, archivos que crearon después, ¿verdad? Que no son nada bíblicos, pero ¿cómo interpretan la palabra de Dios ellos? ¿En qué nivel está la Biblia y lo que ellos creen que es igual a la palabra de Dios? pastor, ¿le puedo decir una cosa? Sí. Yo estudié con religiosas y estuve muy cerca de de la religión católica. Ellos Ujú. presentan a Jesucristo como está en la Biblia, ¿no? Pero su equivocación está en la idolatría. Y ellos presentan el pan y el vino, como dijo Jesucristo, hace esto en memoria mía. Y la presentación del Evangelio es lo que Jesucristo hizo en vida. Gracias, hermana. Sí, muy bien. Vamos a hablar de esos temas específicamente en la Santa Cena y en el bautismo, ¿verdad? De cómo piensan, creen, enseñan otras denominaciones. Gracias, Olga. Muy bien. Entonces, pero la interpretación de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo enseñan ellos? Querida Elin. Bueno, la iglesia católica no siguió las enseñanzas de la iglesia cristiana primitiva. Ellos se desviaron completamente en muchas cosas. Empezaron a, a enseñar ritos y una cantidad ¿cómo se llama?, de doctrinas que ni siquiera aparecen en la Biblia. Así que se desviaron completamente, mucho, de lo que en realidad establece la palabra de Dios. Gracias, Elin. Escuchemos a Edwin. Edwin, hermano, muy buenas noches. Cuéntenos. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches. Estamos acá Buenas noches. viendo un poco y también nosotros lo que puedo aportar un poco de la Iglesia Católica es que, como decía bien la hermana, hizo una interpretación tradicional de las Escrituras y se basó en una tradición oral y escrita de la Iglesia junto con la interpretación literal de la Biblia. Y este método está basado en la autoridad de la Iglesia como intérprete de la Biblia, o sea que ellos hicieron todas las escrituras, la tradujeron y quedaron como autoridades y como que mencionan que la única traducción que es válida es de ellos. Gracias, gracias, Edwin. Muy bien, Marcelo. Marcelo, adelante con el último comentario, luego pasamos a la siguiente pregunta. Sí, yo acá tengo anotado que, bueno, ellos adquirieron gran riqueza, ¿no es cierto? Y poder en esos tiempos. Entendí, Entonces, Cristian. eh, la, la verdad de la palabra la manejaban ellos y no abiertamente la gente, ¿no es cierto? La Biblia, tenían autoridad solamente ellos para revelar lo que Dios quería hacer y decir a los hombres, ¿no es cierto? Entonces, no coincidía con la iglesia primitiva, que era difundir la palabra de Dios a todo aquel que tenga fe. Gracias, querido Marcelo. Muy bien, excelente. Gracias a todos los comentarios. Aquí vamos a ver la interpretación de ellos que estaba al par de las escrituras
la sagrada tradición, ¿verdad? Que ellos creían que el apóstol Pedro era el primer papa y después venía la sucesión de él. Y también llegaron a creer que esa sagrada tradición era pasada por los apóstoles a los papas, de los papas a los obispos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces llegaron a creer que los hombres, esos hombres escogidos, eran los custodios de la verdad y solamente ellos podían interpretar con autoridad las escrituras a través de ellos, ¿verdad? Hasta inclusive el Espíritu Santo continuaría desarrollando la tradición sagrada de esta manera, la palabra de los hombres o la tradición y la palabra de Dios, las escrituras, llegarían a usarse como autoridades iguales para determinar la verdad. Entonces, después de eso, obviamente, eh, poniendo la tradición sobre la palabra de Dios, ya no se enseñaba la doctrina verdadera y por eso vemos tantos horrores doctrinales que existe desafortunadamente en la Iglesia Católica, dejando a un lado la obra redentora de Cristo. Bien decía nuestra hermana Olga, claro que enseña a Cristo, pero algo más. Nada, las obras, ¿verdad? Y la gracia tienen que estar al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, todo eso, y ahí comenzó la interpretación de la palabra de Dios, de la Biblia, que estaba al mismo nivel. Entonces, vemos como esa eh, acción humana, esa arbitrariedad contra la palabra de Dios, produce falsa enseñanza, produce orgullo, produce poder y todo lo que conocemos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó en el año 1517? ¿Alguien recuerda un poquito en el año 1517 qué pasó? Hola, Querida Sonia, adelante. hola. Vamos con Buenas noches. Sonia, Elin y luego Iván. ¿Me escuchan? Sí, hermana, adelante. Bueno, bueno, en 1517 mm, hay una división de la iglesia. Pues hasta esta época existía una sola iglesia, que era la católica, pero en paralelo, pues Martín Lutero, que era un monje, creo, un monje, un sacerdote, no sé, Ujú. estaba estudiando las escrituras y pues descubrió otras verdades que no se enseñaban en la iglesia existente hasta ese momento. Entonces, creó otra iglesia basada en la Biblia y esto hizo que se dividiera o que ya dejase de existir una sola iglesia y existieran dos. En esa época, pues le llamaban entonces la iglesia luterana en alusión pues al nombre de esta persona que fue quien encontró pues esas verdades en las escrituras. Gracias, Sonia, muy bien. Excelente, gracias. Seguimos con Elin. Hermana, el micrófono. Sí, Elin. la iglesia católica romana era la única que tenía la autoridad, ¿verdad? Como iglesia y era la que dominaba todo. Pero entonces, hasta el año 1517 ocurrió una división. Salieron dos iglesias ahora porque este señor Martín Lutero, que era un estudioso de la Biblia, un monje, se da cuenta de que hay muchos errores, hay muchas cosas que no se están haciendo bien y él empieza a, a hablar acerca de esto y a redescubrir el Evangelio. Se da cuenta de que eh,
esto hay que cambiarlo. Y en realidad lo cambió, sí, porque empezó a hablar acerca de la salvación, que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, y otras cosas que vienen en la otra pregunta, ¿no? Gracias, Celine. Eso. Muy bien. Escuchemos a Iván y luego vamos con Olga, el último comentario en esta pregunta. Hola, buenas noches. Como sabemos que como la Iglesia Católica Romana era la que tenía el poder, pero ya en 1517 Martín Lutero, que era un monje, él era también católico y él daba clases, enseñaba la Biblia y de tanto él se dio cuenta que habían cosas que no se cumplían. Y dentro de eso él publicó 95 tesis en las que atacó sobre todo el negocio de la Iglesia con las indulgencias. Dentro de una de las reformas pero él publicó 95 tesis. Y entonces a partir de ahí, pues ya se separaron, e inclusive después la Iglesia Católica no lo podía ver y comenzó a seguirlo, y tratar de que no se cumpla porque ya la gente se dio cuenta, viendo las reformas que estaba haciendo. Y claro, después viene la reforma de Calvin y de otros más. Entonces, pero eso fue, él comenzó prácticamente ya la reforma, que estaba todo hasta el año 1500 la Iglesia Católica tenía el poder desde mucho tiempo atrás, hasta si nos retrocedemos, tenemos la ley de Inquisición y tantas cosas que ellos tenían el poder. Pero a partir de ahí, 1517, ya es Martín Lutero la que hace las reformas, o sea, publica 95 tesis. Gracias, Iván. Muy bien. Olga, gracias, hermano. Pastor, en 1517 el monje Martín Lutero era católico. Él se separa de la iglesia porque no por el poderío ni por otra cosa que no fuera el idioma, porque la iglesia católica tenía la traducción de la Biblia en latín y él y en latín daba la misa y daba las conferencias y todo. Y enseñaba el latín para que la gente tuviera otro idioma, solamente de la iglesia católica. Martín Lutero se molesta y se sale, él es alemán, y traduce en alemán la Biblia. Después, bueno, viene en inglés y viene en español y todo eso, porque él quería que la Biblia fuera o escuchada y leída por todo el mundo. Gracias, Olga. Muy bien. Entonces ya describieron ustedes, ¿no? Vale la pena volver a repetir lo que sucedió aquí, ¿verdad? Entonces fue el redescubrimiento del Evangelio, porque como bien dijeron ustedes, la Iglesia Católica desafortunadamente por el poder, por la fama, por el número de creyentes que tenía, se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó del Evangelio e interpuso la razón humana, el esfuerzo humano, el poder humano, la tradición humana sobre la palabra de Dios. Y Martín Lutero comenzó a hacer la reforma, ¿verdad? En este año. Y habían antes algunos reformadores que no corrieron con buena suerte, fueron quemados, asesinados, descomulgados y todo eso, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica, como por más de 1000 años, era la única iglesia en el occidente y ahora ya, como dijeron ustedes, teníamos la Iglesia Luterana, nacieron. También, ¿cuáles fueron las principales reformas de Martín Lutero? Ustedes mencionaron algunas cositas, pero vamos a ver aquí, ¿verdad? Entre las que mencionaron ustedes, la reforma principal fue el redescubrimiento del mensaje del Evangelio, el perdón, del perdón completo y gratuito en Cristo. Hacemos buenas obras, no para ser salvados, sino porque hemos sido salvados, ¿verdad? Eso cambia, un cambio completamente drástico de lo que enseñaba la Iglesia Católica y de lo que enseñan hoy en día también, ¿verdad? Entonces, hacemos las obras como frutos de la fe, de la gratitud que Cristo ha hecho por nosotros. Lutero prescindió de esas doctrinas que provenían de la tradición de la Iglesia Católica Romana y dijo que las Escrituras eran la única fuente de doctrina y práctica, ¿verdad? Única y exclusivamente la palabra de Dios, nada que las tradiciones humanas, la sagrada tradición, nada de eso. La Biblia debe interpretarse a sí misma,
Es decir, los pasajes bíblicos deben verse en su contexto y los pasajes poco claros deben interpretarse en base a pasajes claros que hablan de la misma enseñanza. En otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. Hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana y cuando ese es el caso, la razón humana debe estar subordinada a las escrituras y no al revés. Entonces, bien decían ustedes que Martín Lutero, al ver la negligencia bíblica, la negligencia de la interpretación bíblica, él empezó la reforma. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de los años en donde comenzaron la reforma y todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quiénes eran Juan Calvino y Zwinglio, Ulrico Zwinglio, y en qué se diferenciaba su enfoque de la interpretación de la Biblia de Martín Lutero. Voy a colocar acá. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Quiénes eran estos dos personajes? Ustedes ya mencionaron un poquito en titulares quiénes eran ellos, qué enseñaban, en qué diferían de Martín Lutero. ¿Qué piensan, hermanos? Bueno, vamos a... Sí, Marcelo, adelante, hermano. Sí, yo encontré que, bueno, en el caso de Zwinglio, si algo no le gustaba, lo adaptaba, ¿no es cierto?, a su forma de pensar y rechazaba muchas enseñanzas bíblicas solo por ser católica, ¿no es cierto? Ujú. Tenía solamente un pensamiento y bueno, no lo sacaban de ahí, de ese pensamiento, ¿no es cierto? Y era muy radical, eso es lo que yo tengo anotado, eh, a diferencia de Lutero, ¿no es cierto? Que era, estudiaba la palabra de Dios. Y que Calvino, bueno, era un abogado que cursó teología y cambió por abogacía, ¿no es cierto? Seguía una lógica muy estricta y y ha afectado a la iglesia cristiana, ¿no? Hasta el día de hoy. Así es lo que yo he encontrado, ¿no es cierto? Yo pienso que por las doctrinas que ha implementado, ¿no es cierto? Gracias, Marcelo. Muy bien, hermano. Elín tenía un comentario, tenía el micrófono abierto. ¿Verdad? Sí, Adelante, Edwin Elín. Sí, y luego vamos con Iván. Zwinglio, sí, Zwinglio era un humanista, ¿verdad? Y él siempre, cuando no entendía algo que no está, o cuando tomaba algo que no estaba de acuerdo a su modo de pensar, él entonces siempre lo llevaba a la razón humana, ¿ya? Tenía que ser a la razón humana y eso estaba por encima de lo que decía la Biblia. Y entonces también siempre estaba en desacuerdo con las cosas que hacían los católicos. Este señor Calvino era un abogado y así como decía el hermano, seguía una lógica muy estricta, demasiado estricta. Y, y lo que estaba en desacuerdo con Lutero era que Lutero siempre se basaba era en que el hombre debía someterse a lo que decía la palabra de Dios, no a lo que la razón humana estaba queriendo expresar, ¿no? Siempre estaba lo que decía la Biblia por encima de la razón humana. Gracias, Elín. Muy bien. ¿Verdad? Querido Iván. Verá, para los calvinistas la presencia de Cristo para ellos no era sustancial, ni está particularmente ligada a elementos. Es decir,
que la verdadera presencia, es decir, una verdadera presencia espiritual, para ellos, como dicen, no le daban la importancia. En cambio, los luteranos creen que Cristo está verdaderamente presente en y en todo momento. Esa era por la diferencia, que el otro era estricto, pero no le daba como dice, la presencia sustancial de Cristo. Gracias, Iván. Muy bien. Otra vez hicieron un buen resumen de estos dos personajes y como dijo Marcelo, de alguna forma conectan con estos dos personajes, con estos dos fundadores de las iglesias protestantes o reformadas. Y de ahí vemos, como ya dijeron ustedes, los dos, Zwinglio humanista y Calvino abogado. Entonces la razón humana, ¿verdad? La lógica humana tenía que cuadrar en la palabra de Dios o viceversa, ¿verdad? Cosas que eran difíciles de entender, ellos le daban la vuelta para que cuadrara en el razonamiento humano. Entonces, de ahí tenemos la comprensión que afectaría su comprensión y aplicación de la hermenéutica, interpretación de la Biblia, como por ejemplo el bautismo. Ellos dicen que no es posible, no es lógico, no es razonable, no tiene sentido que un bebé sea bautizado porque no tiene pecado. También la Santa Cena. No es posible que el cuerpo y la sangre de Cristo estén presentes en el sacramento. O también la doctrina de la elección, algo que yo tengo que hacer, algo que es, es visible, ¿verdad? Algo que el ser humano como humanista pone parte o es parte de esa salvación que Dios nos ha dado. Entonces vemos efectos de eso hoy en día en las muchas denominaciones que hoy hay, la acción del ser humano, ¿verdad? Esa interferencia en en el plan perfecto de Dios de salvación. Yo tengo que poner mi granito de arena en esa salvación que Dios me dio a mí, ¿verdad? También, como ya dijeron ustedes, Zwinglio era muy que quería eliminar todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, ¿verdad? No importa si iba en contra de la doctrina bíblica, pero todo que tenía que se mencionaba el nombre católico, quería eliminarlo de raíz. Estos dos eran contemporáneos de Martín Lutero y ellos se sentaban a conversar, ellos hablaban de temas doctrinales y no, Martín Lutero veía que ellos resaltaba en ellos el humanismo, la razón humana, y Martín Lutero decía, la razón humana no tiene cabida en la interpretación bíblica, ¿verdad? Muy bien, un resumen de Martín Lutero, un pequeño, breves rasgos, vamos a pasar por la vida de este siervo de Dios. Martín Lutero nació en el año de 1483, el 10 de noviembre, en Essleben, un pequeño pueblo en Alemania. Su padre, Hans Luther, trabajaba en una mina, ¿verdad? Era su oficio. Su padre, el deseo ferviente era que él fuese abogado, que Martín Lutero fuese abogado, empezó a estudiar con ese derecho, con esa intención de que su hijo tuviese una mejor profesión. En aquella época, las leyes eran el anhelo de todo padre que su hijo fuese un abogado, ¿verdad? En 1505, Lutero juró convertirse en monje y pronto ingresó al monasterio agustino en Erfurt, Alemania. Aquí la historia nos cuenta que tuvo una experiencia desgarradora, una terrible tormenta que casi él vio la muerte y en ese momento pues él juró que iba a hacerse sacerdote y lo hizo. Se convirtió en sacerdote, se graduó, estudió en la universidad, sacó un doctorado, un hombre muy estudioso, un instrumento que Dios le estaba preparando muy bien, ¿verdad? Entonces, obviamente, su papá se enojó mucho con él, que dejó las leyes por la religión, y pues así fue como Martín Lutero empezó. También sabemos que Martín Lutero vivía una vida angustiada,
Él veía a Dios como un juez supremo que estaba sentado en su trono, queriendo castigar al que quería, castigando al que quería castigar y ayudando al que quería ayudar, ¿verdad? Y él hacía todo, se sacrificaba, hacía penitencias, no comía, no dormía, todo para ganarse el favor de Dios, pero le era imposible hasta que después de estudiar los salmos, estudiar el libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos, allí encontró la paz espiritual, que era salvo por la gracia de Dios, que era justificado por, por medio de la fe y no por las obras. Entonces, todo el libro de Romanos vemos ahí como el apóstol Pablo nos habla de la justificación por la gracia, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 habla que somos justificados por la fe, y específicamente Romanos 1:17, que nos dice que el justo vivirá por la fe. 1517, Lutero, el 31 de octubre, que es el día de la Reforma, Lutero colocó un documento ahora conocido como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que era muy común, muy tradicional en aquella época colocar algunas quejas, algunos documentos ahí para que la gente vea, ¿verdad? Las tesis fueron llamadas a un debate, ¿verdad? A un debate sobre la práctica católica romana de vender indulgencias, con las que Lutero no estaba de acuerdo para nada. Entonces, las indulgencias eran hojitas de papel que pronunciaban eh, el perdón por las consecuencias temporales de los pecados, ¿verdad? Y pagaban la plata a la gente, y ellos decían, pues ahora ya somos salvos, pagamos, estamos bien, ya no tenemos pecado, ¿verdad? Las 95 tesis eran unas quejas ante el papado. La idea de Martín Lutero era simplemente un debate teológico, pero rápidamente se esparció como espuma, y llegaron a manos del Papa, llegaron a manos del emperador, y allí fue donde comenzó todo, y le obligaron que se retractara de sus escritos a la iglesia, ¿verdad? 1521 Lutero fue convocado a una reunión en Worms. Se encontró con la demanda de retractarse de todos sus escritos. Sin embargo, Martín Lutero, fiel a la palabra de Dios, él dijo, yo no me retracto, ni lo haré jamás, a no ser que ustedes me muestren con las escrituras que lo que he escrito, he dicho, va en contra de la voluntad de Dios. Y si no lo hace, no puedo hacerlo, porque eso iría en contra de mi conciencia, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Entonces vemos ahí que después de eso, obviamente, ya lo declararon hereje, lo expulsaron de la iglesia, y también le dieron el permiso de que cualquiera que lo encontrase lo matara, ¿verdad? Entonces, pero Dios estaba cuidando de este siervo. Tenía a sus amigos, lo salvaron, lo capturaron, lo llevaron a un palacio, ahí a un castillo, y ahí él pues empezó a escribir el Nuevo Testamento, tradujo las escrituras al idioma original de la gente común y corriente que podía leer en el alemán. Entonces era la idea de él, que todo el mundo abra la Biblia, lea en su propio idioma y pueda entender a lo que están leyendo, ¿no? Como estaba en latín, que nadie entendía nada, ¿verdad? Entonces ese año no completó toda la Biblia, pero sí terminó el Nuevo Testamento, ¿verdad? 1525, Martín Lutero se casó con Catarina Bambora, que era una ex monja. Tuvieron 6 hijos juntos, y pues una bendición para este hombre que siempre dedicó su servicio al Señor.
1525, ah, Lutero notó en sus viajes a diferentes lugares que lo enviaban como a ver cómo estaban las, los lugares, ¿cómo se llama? Los lugares donde donde habían sacerdotes que estaban enseñando la palabra de Dios, las parroquias, ¿verdad? Y Martín Lutero notó algo muy raro y se incomodó que los líderes religiosos no sabían ni siquiera el Padre Nuestro. Entonces, no sabían el credo, no sabían mucho de las escrituras y él decía, ¿cómo puede ser posible que estos estén a cargo de las ovejas de Cristo si no saben nada de la escritura, ni siquiera saben el Padre Nuestro? Entonces, él empezó a escribir los dos catecismos, el catecismo mayor, para capacitar a los sacerdotes y también a los laicos, a los padres de familia, para que ellos enseñen a su vez a sus hijos. También escribió el Catecismo Menor para la enseñanza de los padres a sus hijos como base de las doctrinas básicas de la Biblia. Y escribió, entre otros documentos también, que son muy valiosos hoy en día. El 12 de febrero de 1546, Lutero murió por causas naturales después de muchas enfermedades. Hace algunos años antes de su muerte parecía que él ya estaba desahuciado de los médicos, pero el Señor le tuvo un tiempo más con él. Bueno, eso ha sido un pequeño resumen de la vida de Martín Lutero. Hay mucha historia, muchos años de cosas que hizo. Como ustedes sabrán, notarán, ¿verdad? Martín Lutero solo fue un hombre a quien Dios usó para que reformara la iglesia, pero nosotros no creemos en Martín Lutero, sino creemos en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el único camino al cielo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las tres solas en contraste con lo que enseña la Iglesia Católica. Muy bien, tenemos sola gracia, como decimos que somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Cristo Jesús y solo por las Escrituras. También han dicho que hay cinco solas, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en estas tres. Las dos otras solas son solo en Cristo y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Muy bien. Entonces, cuando hablamos solo gracia, ¿qué significa para usted? Que usted es salvo solo por la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia en el contexto bíblico? Elina, adelante, hermana. Gracia es favor inmerecido. Gracia es un favor. El Señor nos ha regalado la salvación y nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecerla, pero Él nos las ha otorgado, nos la ha regalado y esa es su gracia. Gracias, hermana querida. Muy bien, excelente comentario también, porque mi siguiente pregunta iba a ser, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer la gracia de Dios? Y usted ya nos respondió clara, concreta, inequívocamente, de que no hemos hecho absolutamente nada para ganarnos, buscar ni merecerlo. Querida Olga, usted tenía el micrófono abierto. Sí, Adelante, hermano. la palabra gracias quiere decir gratis. Muy bien. Amor inmerecido, un regalo de Dios, un favor que Dios nos ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? ¿Alguien más? Querido Carlos, adelante. Pastor, bueno, lo que yo entiendo por gracia y he aprendido, como decía la hermana, nosotros no hemos hecho nada, completamente nada,
por hacer, por merecer la gracia de Dios, sino es por su amor y su misericordia que ha tenido con nosotros, es que estamos donde estamos, sirviéndole a Dios. No porque lo hemos merecido, sino porque Él así le agradó. Gracias, querido Carlos. Muy bien, excelente. Entonces, de principio a fin, ¿verdad? Nuestra salvación es totalmente obra de Dios. Entonces, por lo tanto, solo a Él le pertenece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. También, ¿verdad? La Iglesia Católica va a decir que diría que somos salvos por la gracia. Sin embargo, su definición de gracia es una ayuda divina que Dios nos da para que podamos hacer buenas obras para cooperar en la salvación. Por lo tanto, la causa de nuestra salvación para ellos no es solo el amor inmerecido de Dios, sino también las buenas obras que el amor nos inspira a realizar. Entonces, la gracia de Dios no es suficiente, no tiene el suficiente poder para darnos la salvación según la teología de la Iglesia Católica. Tenemos que mezclarlo con las obras. Y eso, si es eso, ya deja de ser gracia. Entonces, es ponerle precio, es quitarle valor, es negar, rechazar la obra redentora de Cristo que tanto sufrió en la cruz para que la palabra gracia sea un regalo para nosotros, ¿verdad? Siguiente pregunta. Sola fide, ¿qué es? ¿Qué significa para usted que la Biblia nos enseñe que somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús? ¿Qué significa eso? Solo por la fe, solo fide. La fe. Olga, Sí, la fe en Cristo Jesús es la única que nos salva. Eh, Jesús vino aquí a la tierra a convivir con el hombre para, para, para salvarlo. Y lo salvó en la cruz. Entonces, fuera de Cristo no hay salvación. gracias a Olga, querido Carlos. Es que nosotros solamente somos salvos por fe, por creer, porque si nos acordamos en las Escrituras, cuando Jesús se le presentó a Tomás y le dijo, Tomás, aún viéndome no me crees, ¿qué le dijo? Bienaventurado los que no han visto y han creído. Ya. Entonces nosotros somos bienaventurados porque no hemos visto, más Tomás viéndolo, le dudó dando a entender. Ya, entonces esa es la fe. Y claramente en hebreo, ¿qué dice? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos la convicción que vamos a ver a Cristo. Ya, amén. Gracias, querido hermano. Muy bien, excelente pasaje bíblico de Hebreos. Amén, Ahí hermano. está. Sí, Amén. Rosa. Hola. Bueno, la fe, ok, es todo lo que hemos escuchado ahorita, es un don maravilloso que nos viene del Espíritu Santo para creer en nuestro Señor Jesucristo y ponerlo por obra en nuestras vidas. Amén, hermano. Gracias, querida Rosa. Muy bien, es un regalo de Dios la fe, así como lo es la gracia. La gracia. Elin, adelante. Sí, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay que tener fe. La fe es la que nos mueve a nosotros, ¿verdad? La fe en el Hijo de Dios, en Jesús, para obtener salvación y vida eterna. Gracias, hermana. Muy bien, recordemos que la fe es un regalo de Dios también. Marcelo, Sí, yo tengo acá en Efesios 2:8 que dice la palabra de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe.
y esto no es de vosotros, pues el don es don de Dios. Entonces yo encontré este versículo que encierra todo lo que es, ¿no es cierto?, de dónde viene y de quién es, quién nos da la fe a nosotros, ¿no es cierto? Gracias, Marcel. Excelente. Muy bien, entonces, nomás para contextualizar lo que estamos estudiando, dice, la posición de la Iglesia Católica Romana es que tanto la fe como las obras son necesarias para el perdón y la salvación. La posición de la Iglesia Luterana es que nuestro Padre Celestial nos da la salvación de manera plena y gratuita y no se recibe por la fe y las obras, sino solo mediante la fe, sola fide. Entonces aquí también vamos a decir que la fe, como dijeron ustedes, es un fruto de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, ¿verdad? Frutos visibles de fe. Agradecemos al Señor por todo lo que Él nos da y lo que hacemos, las buenas obras, reflejan nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, un fruto de fe. Excelente. Entonces, sola escritura, ¿qué significa eso para usted? Sola escritura. Hermano, Sí. A ver, hermano, Ricarda. oiga, entonces, la interpretación para los que son católicos es que por gracia les motiva a hacer las obras, pero entonces no hay un encuentro, no hay un encuentro con el Señor Jesucristo donde ellos estén convencidos que la obra redentora del Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección, no han experimentado esa parte, hermano. Más bien, ahorita por lo que estoy, más bien, mi mente, ¿no? Interpretando, ¿no? La creencia de ellos como católicos, como la interpretación que le dan esa interpretación, o los que, porque ellos no, en misa o cuando están ahí, escuchando la palabra, nada más la escuchan por medio del sacerdote, ¿no? Quien las está leyendo, hermano. Pero entonces, mi pregunta es que los católicos, algunos sí o algunos no, serán salvos, hermano. Aquí me viene esos pensamientos, ¿no? De la manera de la interpretación, porque eh, quienes hemos, como Tomás, ¿no? Que dice, yo hasta no ver, no creer, ¿no? Y el Señor, pues se le apareció, ¿no? Luego, bienaventurado aquel que no vio y no creyó, hermano. Entonces nosotros creemos, ¿no? Que no vimos, pero estamos creyendo en su obra redentora, que el Señor Jesús murió, se levantó al tercer día, está a la diestra del Padre, que nos ha perdonado, que hemos entregado nuestra vida, que nos ha perdonado, que el Espíritu dice que nos da testimonio de que hemos sido salvos. Ellos entonces no, hermano. Gracias, Ricarda. Muy bien, gracias por la pregunta, el comentario. Sí, desafortunadamente, la teología y uno de los papas, ellos pasaron un edicto que decía que son malditos los que enseñan que somos salvos solamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Iglesia Católica enseña que las obras tienen que estar ahí junto con la fe, con la gracia. La gracia es una ayuda, es un impulso que motiva a los católicos, a los creyentes, a hacer lo que Dios pide que hagan, ¿verdad? Pero en la enseñanza, en la doctrina, en la, sí, en la doctrina católica está que somos nosotros, ¿verdad? Somos perseguidos porque enseñamos que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, por la obra
redentora de Cristo. Ellos dicen que no hay tal cosa, que para ser salvo tenemos que hacer obras, tenemos que hacer esa combinación entre la gracia de Dios. Sí, claro, ahí está Cristo, pero lo que Él hizo no es suficiente, algo así, ¿verdad? Y la otra pregunta, Dios conoce a los suyos, hermana querida. Llegamos a la fe por escuchar la palabra de Dios. Y nosotros creemos, enseñamos en la iglesia universal, ¿verdad? La iglesia que Cristo llama, los llamados de Cristo, ¿verdad? Dios conoce a los suyos, muchos de nosotros que decimos que somos cristianos, que Dios no quiera, pero podemos perder la gracia, la salvación, el regalo tan maravilloso si lo despreciamos, si lo rechazamos, si lo minimizamos la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Dios no tiene ningún problema de quitárnoslo y darlos a otras personas. Entonces, en ese caso, en el cielo habrán creyentes de diferentes religiones cristianas que confiaron, creyeron en Cristo Jesús, ¿verdad? Tal y cual como nos enseña la Biblia, sin estar conectados a ninguna religión. Esa es la esperanza, ese es el consuelo nuestro, que un día veremos a creyentes de todas las naciones, de China, de Europa, de Norteamérica y de nuestra Sudamérica también. No sé si contesté su pregunta, querida hermana. Sí, hermano. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús, cuando resucita a Lázaro, que dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para glorificar a Dios, ¿no? A través de esa obra. Entonces, nosotros, el creyente, cuando nosotros hacemos obra, hermano, lo hacemos con gozo, con gratitud, con mucho amor para exaltar, bendecir, honrar el nombre del Señor, para que vean los demás la gracia en nosotros y esa parte que nos corresponde a nosotros para que aquello, Dios está obrando para que nosotros hablemos, aparte de las obras, hablemos el evangelio, hermano, a esas personas que no le conocen. Entonces viene la otra pregunta, ¿no? Que entonces cuando ellos hacen las obras en el contexto en el que nosotros entendemos por medio del Espíritu Santo, no alcanzan a glorificar, a gozarse en el Señor, hermano. Definitivamente, ahí sí está completamente lo correcto, porque para ellos las obras son parte de alcanzar la salvación. Para nosotros, como usted bien dice, es un acto de gratitud a Dios. Y las obras, muchas de ellas son invisibles, ni siquiera nos damos cuenta, porque hay fuego que arde en nuestros corazones, ¿verdad? Es algo natural, como dice aquí el texto bíblico, ¿verdad? Dios produce en nosotros buenas obras sin que nos demos cuenta. Hay evidencias claras, ¿verdad? En la mañana hablé un poquito sobre cuando Jesús está separando los machos cabríos de las ovejas, ¿verdad? En el juicio final. Y el Señor Jesús dice, vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve desnudo me vistieron, etcétera, etcétera. Y esos fieles, los creyentes, dicen, sorprendidos, ¿verdad? Dice, pero ¿cuándo te vimos hambriento y desnudo y te dimos de comer, etcétera, ¿verdad? Y el Señor Jesús dijo, cuando lo hicieron con uno de los más pequeños que son mis hermanos, lo hicieron conmigo mismo. ¿Nota usted que estos creyentes no andaban en cacería de buenas obras? Es natural, es el fruto de nuestra fe de gratitud, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cada buena obra, cada obra que nosotros hagamos es un reflejo del amor de Cristo y le damos la honra y la gloria a Dios. Gracias, gracias hermanos, hermanas. Vamos a avanzar un poquito. Leonor tenía un comentario, Carlos, Iván. Sí, Pues sí, perdón, Adelante, Leonor. solo por escritura, solo por la escritura, ¿no? Creo que Ujú. no,
pues ahí me quedé. Para mí solo escritura significa que debe ser la Sagradas Escrituras la que debe ser el centro de nuestra creencia, porque es ella la que nos revela la palabra de Dios para cada uno de nosotros. A Martín Lutero se le reveló la palabra por medio de la escritura y a nosotros también. Yo fui muchos años católica y yo creía lo que decía el cura, lo que decía cualquier persona, pero cuando prácticamente me instaron a leer las escrituras, se me descubrió un mundo que para mí era totalmente desconocido, ¿no? Entonces empecé a conocer las escrituras y de verdad que lo que yo creía, pues sinceramente fue echado por tierra por medio de la escritura. Entonces eso es lo que para mí significa solo por la escritura, creer lo que la palabra de Dios dice, no a mi conveniencia, sino como ella exactamente lo dice. Gracias. Gracias, querida Leonor. La Excelente, forma de hermano. la Muchas gracias. Hola. Sí, vamos con Carlos y luego va con Iván. Vamos, Carlos primero. Y luego pasamos a la siguiente. Lo que dice las escrituras es clara. Dice, creer en mí, como dice las escrituras, en ella encontrará vida eterna. Ya. Entonces solamente nosotros, por medio de las escrituras, vamos a encontrar la vida eterna, nada más. Ya. De ahí todos los dogmas o los pensamientos que trae la Iglesia Católica, lastimosamente, son creencias que ellos vinieron arrastrando desde atrás. La misma Iglesia Católica vinieron arrastrando de atrás de eso de las obras, si no hay obra, no hay muerte, porque de eso sacan su ideal del purgatorio, ya, que ellos vinieron y aprendieron de los macabeos, ya, esto del purgatorio, que hay un lugar después de la muerte, un lugar intermedio, cosas así. Pero ellos se olvidaron que solamente en Cristo hay salvación. Y cuando nosotros cumplimos los dos grandes mandamientos que Dios, el Señor Jesús, nosotros cumplimos los tres pasos que están ahí escritos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amarás a Dios sobre todo, con todo tu alma. ¿Y qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, una, cogemos gracia, otra fe por medio de la Escritura. En todo se resume eso. Entonces la obra que nosotros damos es por medio del Espíritu Santo y nosotros reflejamos a Cristo en nuestra vida. Amén. Gracias, Carlos. Vamos con Iván y luego vamos a La pasar a la palabra, siguiente parte y después Marcelo nos comenta algo. la palabra misma Iván, lo dice, solo escritura. Entonces sabemos que solo se utilizan letras y no se incluye ninguna imagen. Nada más eso quería acotar. gracias, hermano. Muy bien. Entonces, nada de tradiciones, nada de razonamiento humano, solamente las escrituras. Hay a veces que no lo entendemos con nuestro razonamiento humano. Ese razonamiento humano, esa mente humana, será puesta bajo la palabra de Dios. Muy bien, la diferencia de interpretación, ¿cuál es la autoridad? Marcelo, ¿cuál es la autoridad? La diferencia de interpretación. Entonces, ¿cuál sería la autoridad en la Iglesia Católica? ¿Cuál sería en las otras denominaciones y en la Iglesia Luterana? Adelante, Marcelo. Para mí es Jesucristo es la autoridad de la iglesia, no Pedro, ¿no es cierto? Eso, Dios mismo. Excelente. Muy bien. Y El- quería acotar algo sobre las escrituras, solo escritura. Encontré en segunda de Timoteo 3:16 que dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿No es cierto? Acá dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que solamente no tenemos que guiar por las escrituras, ¿no es cierto? Eh, Eso es lo que nos enseña acá la segunda de Timoteo 3:16. Gracias, hermano. Excelente pasaje bíblico. Muy bien, entonces aquí vemos que la palabra de Dios, clara, concreta y infalible, ¿verdad? Querida Clara, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Solamente yo quiero aportar que
es la palabra de Dios, la escritura. No que contiene, sino que es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es poderosa y que transforma nuestras vidas y que es lo que hace que obre en nosotros el poder de la fe, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Como dice el Evangelio de San Juan 17, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Gracias, pastor. Gracias, querida Clara. Muy bien dicho. Muy bien, entonces vamos avanzando. La Iglesia Católica ya estudiamos que da igual peso tanto las Escrituras como la Sagrada Tradición. Ahí está. Las autoridades que determinan la verdad escrita, escritura, tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces ahí vemos la Escritura. Está allí también por estar, pero muchas de las veces ni siquiera la usa. La tradición y el magisterio de la Iglesia, que son los patriarcados, que son el Papa. El Papa es el vicario de Cristo, como dice, la máxima autoridad, que es infalible, que es el santo de aquí en la tierra, ¿verdad? El único que tiene capacidad, autoridad para discernir las escrituras y él mismo recibe la revelación de Dios, ¿verdad? Todo eso dejando a un lado la palabra de Dios, y si dejamos a un lado la palabra de Dios, menospreciamos la obra redentora de Cristo y obviamente no vamos a entender la gracia de Dios, la fe de Dios que nos regala, y también pues ya la palabra de Dios no tiene base clara y concreta en nuestra enseñanza. Dice, muchas enseñanzas que se encuentran en la Iglesia Católica no se encuentran en la Biblia, como bien decían ustedes, el purgatorio, tenemos los santos, adorar a los santos, los sacrificios, las penitencias, tenemos las obras que están a la par de la gracia para alcanzar el favor de Dios, entre tantas otras cosas que han hecho de sus escritos, de los escritos humanos que tenga mayor autoridad sobre la palabra de Dios. Entonces, también las iglesias protestantes, estamos viendo de dónde reciben la autoridad para enseñar las escrituras. Históricamente, ¿cuál fue la diferencia como Lutero y Calvino y Zwinglio interpretaron las escrituras? Ya vimos que Martín Lutero se enfocaba solamente en las escrituras, en la palabra de Dios. Sin embargo, Calvino y Zwinglio, aunque afirman que solo la escritura es su autoridad, pero la práctica hace que la Biblia se ajuste a la razón o a la lógica humana. Un ejemplo claro, concreto de eso es la elección, ¿verdad? Que elegimos creer en Cristo, ¿verdad? Aceptamos creer en Cristo. Y cuando pensamos de esa forma, estamos poniendo la razón humana y le estamos anteponiendo, mejor dicho, la razón humana a las cosas divinas. No sé si usted habrá escuchado, pero a veces escucha que dice la gente que cuando yo tomé la decisión de aceptar a Cristo, Él cambió mi vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está primero antes de la obra redentora de Cristo? Está la razón humana, está mi acción, está el humanismo, ¿verdad? Estoy diciendo que yo hice eso. Si no hubiera hecho eso, Dios no es capaz de romper las puertas, las paredes de mi corazón, penetrar, pulverizar esa roca terrible en mi corazón y sembrar la semilla de la fe. Entonces, nota usted, ya va dándose, encajando los padres de las diferentes iglesias, de las diferentes denominaciones, que ahí está cómo comenzaron a creer, ¿verdad? La razón humana, el humanismo, que hay que darle razón lógica a las cosas divinas para estar bien con el razonamiento humano, bien con la mente humana y bien con Dios. Cuando en realidad la razón humana, la mente limitada, diminuta, comparada con el poder de Dios, no encaja, ¿verdad? Ahora la iglesia luterana, ¿verdad? Dicho sea de paso que
Lutero no quería que se llame iglesia luterana, era un término despectivo que ya se quedó marcado, ¿verdad? Como el luteranismo, pero la que hizo Lutero era reformar la iglesia y que la gente, los creyentes, fueran a la Biblia, a la enseñanza de la iglesia primitiva, ¿verdad? Las escrituras son la única fuente y autoridad de doctrina y práctica, la única fuente y autoridad de doctrina y práctica. La Biblia debe interpretarse a sí misma. Hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana. La razón humana debe estar subordinada a las escrituras y no al revés. Entonces, cuando un cristiano cree esto, practica eso en su vida diaria y comparte con otros lo que la Biblia nos enseña, nos da paz espiritual, nos da consuelo espiritual de saber que es Dios quien está haciendo la obra en nosotros y nosotros no hemos puesto ni una centésima en nuestra salvación. ¿Qué otras autoridades, fuentes de verdad, entre comillas, podrían desviarnos si permitimos que influyan en nuestra interpretación de la Biblia? Vamos a ver aquí algunas cositas. Revelación directa o continua. ¿Qué significa eso? Revelación directa o continua. Podemos ver que, Carlos, adelante, hermano. El primer punto que dice revelación directa o continua significa, o yo doy, o he aprendido, que es muchas veces que la gente, con lo que en la actualidad se llama muchas revelaciones, sueños y- o encuentros personales que han tenido con Dios, lo dan como doctrina y no lo que dice las escrituras. Ya, entonces eso es como lo que dice, esas son las revelaciones en la actualidad, gente que dice que ha ido al cielo y que han visto esto, más allá, que ven cosas hermosas en el cielo, pero si vamos a las escrituras no las enseñan. Amén. Entonces, Gracias, eso es lo querido que la hermano. gente, ya, eso es lo que la gente más en la actualidad ahorita la da como verdad. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, sí, concretamente lo que se ha dicho, claro. Y hay un movimiento hoy en día donde los pastores ya han llegado a un nivel superlativo que ya no se llaman pastores, sino se llaman profetas, ¿verdad? Entonces, que tienen estos sueños, estas revelaciones, y mucho de eso son puros engaños, ¿verdad? Para tener el dominio sobre las congregaciones, para decir que ellos son los únicos que tienen esas interpretaciones, cuando, como bien dijo Carlos, ya tenemos la Biblia, ya tenemos clara, concreta, y ya no hay nada que suceda bajo la tierra. Todo lo que Dios nos dijo, nos reveló en las Escrituras, ya se ha cumplido, ¿verdad? Dios cumplió perfectamente las profecías, sus promesas en Cristo Jesús, y ahora pues esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Olga tiene un comentario. Sí, pastor, refiriéndome a lo que acaba de decir usted, la profecía ya fue revelada por Dios. La profecía la dio Dios, no hay necesidad, el hombre no puede añadirle ni quitarle a la profecía. Muchos se centran en la profecía y hacen de ello una mezcolanza. Entonces, eso afecta la fe. Y, y la profecía hay que esperar que se cumpla nada más. Gracias, hermana, sí. Y lo que hacen eso es confundir a las personas, ¿verdad? Decir o prometer lo que la Biblia no promete y exigir lo que la Biblia no exige, ¿verdad? Muy bien. Suposiciones falsas es otra cosa que quizás aprendieron algunos de sus padres, de sus abuelos, fuera de la Biblia, y eso enseña, ¿verdad? Dice, eso es lo que yo enseño, y así usted sabe que
una mentira a medias es una mentira completa. Y así van pasando, a veces la gente se aferra a una presuposición y se mantienen tan como si ellos fuesen los dueños de la verdad. ¿Y eso qué provoca? Provoca discusiones, produce falsa enseñanza y otra vez alejados de la realidad bíblica, ¿verdad? Entonces, cosas que pasan. Querida Leonor, adelante. Bueno, es que acaba de surgir una pregunta, ¿no? Con respecto a lo de la profecía. Ujú. Eh, ¿cómo queda entonces los 5 ministerios donde se habla del ministerio profético? Bueno, en algunos términos, en algunas cosas, el Señor, ¿qué hace un profeta? ¿Verdad? Un profeta es, el trabajo del profeta en aquella época era eh, eh, compartir con el pueblo lo que Dios les decía a ellos, en estos casos, muchos de ellos a través de revelaciones, de sueños, ¿verdad? Pero ellos eran los mensajeros que iban llevando el mensaje. En aquella época no tenían las escrituras escritas como hoy en día nosotros tenemos. Entonces, los profetas de hoy en día son pues quienes llevan el mensaje ya escrito de lo que Dios nos dice a través de su palabra. En ese caso, todavía seguimos haciendo, pero compartiendo lo que ya ha sido escrito y no otras revelaciones que el Señor nos quiera dar, porque ya está todo escrito, ¿verdad? Pero sí hay muchas, muchos temas para tratar sobre esta parte, ¿verdad? Porque se ha dado tanto ese enfoque en en las profecías que a veces se nos ha olvidado aplicar la palabra de Dios que ya está escrita y que la estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Pero quizás podemos expandir un poquito más en en otra, en otra reunión. Ok, muchísimas gracias, pastor. Y Gracias, también querida Leonor. apunto, pastor, una pregunta. Lo que pasa es que en la Sí. actualidad la hermana pregunta es por lo que se escucha tantos falsos profetas, profetizando tantas cosas que verdaderamente son fábulas, son engaños. ¿Por qué? Porque ya la mejor profecía ya fue dada, que está en medio de las escrituras. Y no digo que eso, no quiero decir que no existan los profetas, pero cualquier profeta que quiera profetizar tiene que profetizar conforme a las escrituras, nada más. Gracias, Carlos. No sé si ustedes recuerdan, pero los profetas en tiempos de cuando Dios estaba dando las profecías, ¿verdad? Había muchos profetas y muchos de ellos también falsos. Entonces había como algo, como dos o tres cosas, ahorita no me voy a acordar, pero muy estrictas que Dios requería del profeta. Una de ellas tenía que cumplirse lo que decía, lo que profetizaba. Y si no se cumplía, obviamente la suerte de esos profetas no era tan buena como hoy en día, ¿verdad? Entonces, y otros factores que tenía que cumplirse en el tiempo que Dios decía y que esa promesa esté enfocada con el Mesías prometido, ¿verdad? Todos los profetas que vemos tenían ese ese mensaje de que Dios iba a hacer algo en un tiempo determinado y se cumplía tal y cual como Dios lo decía. Gracias, hermanos. También otro, ¿verdad? Que puede interferir en la interpretación de la Biblia o que puede ser una muleta como para dejar a un lado la palabra de Dios. El camino del mundo, el origen de la vida, la evolución y todo eso que se empeñan en eliminar la palabra de Dios de las escuelas, de las universidades y reemplazarlos con las teorías de la evolución y todo eso. También en algunos países la permisividad sobre los homosexuales que enseñan que la homosexualidad, perdón, no es pecaminosa. Ver las cosas de Dios como algo pequeño, como algo que no es serio. Sí podría decirlo también, ver a Satanás
como un ratoncito, como un, no sé, como un gatito, en vez de verlo como lo que es un león, una serpiente que está allí lista para devorarnos, para inyectar su veneno, ¿verdad? Entonces vemos en el mundo que cada día se va alejando más y más de las escrituras, usando cualquier cosa para, no sé, apoyar, ayudar, reforzar las escrituras, cuando las escrituras son perfectas tal y cual como están. Otra cosa que vemos muy a menudo también es las emociones, ¿verdad? O una experiencia, un éxtasis con la relación con Dios y todo eso, ¿verdad? Cuando eh, si sentimos o lo experimentamos o no, eso no afecta nuestra fe, ¿verdad? Mateo 28:20 nos dice que la promesa de Dios que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y si el Señor nos dice eso, lo vamos a creer. Ustedes mencionaron muy bien la fe de Tomás, ¿verdad? Que no lo vemos, nunca hemos visto a Cristo en la cruz, no lo hemos visto su ministerio aquí en la tierra, pero creemos por la fe que Cristo ha dado, que Él es nuestro Salvador y que un día lo veremos en el cielo, ¿verdad? A veces las emociones personales lo que hacen es distorsionar el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones, y cuando no tenemos esa emoción, cuando no tenemos esos sentimientos, pues pensamos que ya no somos creyentes, que ya se ha debilitado nuestra fe, que estamos haciendo algo malo en contra de Dios y todo eso. Entonces, las emociones no son muy buenas aliadas al momento de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Muy bien, también un versículo de la Biblia sacado de contexto. Alguien dijo una vez que un texto fuera de contexto es un buen pretexto para enseñar la falsa doctrina, porque usted sabe que fácilmente se puede introducir una gota de veneno en una copa de agua, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya hemos visto, desafortunadamente, hay otras autoridades que no son la Biblia, otras verdades inventadas por el ser humano que distorsionan la Biblia, que menosprecian, que minimizan el poder de la palabra de Dios, ¿no? Ahora llegamos a la parte final con el texto bíblico que nos tocó leer. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Un voluntario. Carlos, ayúdeme leyendo esto, por favor. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, querido hermano. Muy bien. Vamos a pensar en esta analogía, en esta pregunta. Si usted escribe un libro, usted es el autor del libro, ¿verdad? Y de pronto ya publicó el libro y se entera de que alguien está cambiando algunas palabras o usando algunas palabras de su escrito, de su libro, sin su consentimiento. ¿Qué va a hacer usted? Voy, voy a rechazar esa escritura porque no va a ser mía, sino que ya, como dice, ya le metieron mano y no es lo que yo he opinado y lo que yo he dicho, sino sale del contexto de lo que yo he escrito. Muy bien, gracias. Pero también está la otra cosa, ¿verdad? Le demandamos a ese que hizo, le metemos preso por haber, ¿cómo se llama la palabra? Haber robado, lo que sea, ¿verdad? Hay una palabra que se me fue ahorita. Olga, ayúdeme, tiene la palabra. Se llama plagio.
Plagio. Exactamente, gracias. Muy bien, entonces ahí está. Si eso hacemos con nuestro intelecto humano, con lo que nos pertenece, ¿verdad? ¿Cómo somos tan, no sé cuál sería la palabra, de creer que podemos manipular, cambiar, arreglar a nuestro antojo la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la poderosa palabra de Dios, cuando el autor de la Biblia es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, por eso, amados y amadas en el Señor, cuando leamos la Biblia, leámosla con tal respeto, con tal honor, con tal amor, con tanta reverencia, sabiendo que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios y por lo tanto no la vamos a quitar nada de la Biblia ni la vamos a añadir, porque la Biblia es clara. Nos dice, si le añadimos algo, Dios nos añadirá las plagas. Si le quitamos algo, Dios nos quitará la parte del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, nomás para pensar en eso, ¿verdad? Que la palabra de Dios está sobre absolutamente todo y es la fuente de toda enseñanza bíblica. Cuando aplicamos la palabra de Dios tal y cual como nos dice Dios, tenemos la certeza absoluta de que nuestra alma está en paz, de que Dios es quien se revela a través de su palabra sin que lo hayamos adulterado ni lo hayamos manipulado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sé? ¿Cómo sé yo si hay si una denominación, si una iglesia está enseñando la sana doctrina? ¿Cómo saber nosotros? Si Querido está enseñando, Carlos, si está enseñando la sana doctrina es si cada pastor o miembro de la iglesia está enseñando conforme a las escrituras, nada más. Eso es lo que yo siempre he dicho y aun cuando me ha tocado llevar los mensajes dentro de la congregación donde me congrego, siempre le digo a los hermanos que cojan, que escudriñen las escrituras y que vean si lo que yo le estoy diciendo es verdad o no. Porque hay mucha gente que lastimosamente no leen y porque no leen, no saben lo que dicen las escrituras. Amén. gracias, querido hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Lina, hermana, adelante. Sí, eso es lo que pasa, que por la falta de conocimiento de las escrituras es que nos engañan, nos dejamos engañar, porque si tuviésemos ese conocimiento, si escudriñásemos las escrituras, entonces nosotros sabemos qué dice la palabra de Dios, y si otra persona nos va a enseñar algo que está en contra, que es falso, que no es así, entonces lo vamos a rechazar. Y eso es lo que pasa con los católicos. Ellos no leen la Biblia. O sea, ellos solamente están siguiendo normas, están siguiendo ritos, están siguiendo todo eso que les han enseñado desde hace mucho tiempo, y ellos no ven, no leen las escrituras. ¿Cómo es posible que ellos estén adorando tantos santos? O sea, ellos no leen que a Dios le abomina que estemos adorando a otro que no sea a Él. O sea, ellos no lo ven, no lo leen en la Biblia, nunca lo han leído. O sea, no leen la cantidad de cosas que hay ahí que ellos están haciendo que no es eso. O sea, no leen la Biblia, no se guían por la Biblia. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias, sí. Y pues nuestra oración es orar por ellos, ¿verdad? Y si tenemos la dicha de compartir la sana doctrina con ellos, que sea el Señor que nos dé esa fortaleza espiritual para hacerlo. Querida Leonor, adelante, hermana.
Sí, pues yo pienso que la única manera de nosotros, cualquiera de nosotros, saber si lo que alguien nos está diciendo es cierto o no referente a la palabra, pues es conocer la palabra. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra cada día, meditar en ella y saber, porque es la única forma de que una persona nos diga algo y nosotros podamos, este, ¿cómo lo explico? Podamos decir que lo que está diciendo es falso porque nosotros conocemos. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces Dios pide de nosotros que nosotros conozcamos la palabra, que la escudriñemos todos los días, que sea nuestro deleite, ¿sí? Porque ahí nos llenamos de conocimiento de Dios, nos llenamos de su revelación y podemos hablar con cualquier persona que esté llevando una falsa doctrina y refutar lo que esa persona está diciendo. Y lo digo porque yo he hablado con muchísimos católicos, que yo vengo de allí, he hablado con testigos de Jehová y he podido refutarle lo que ellos dicen por el conocimiento de la palabra, porque si uno no tiene conocimiento, de verdad que es como las olas del mar, se va para donde el viento se lo lleve. Entonces debemos permanecer firmes en la palabra de Dios para poder eh, llevar la palabra sin adulterar a cualquier persona que esté equivocada, pues. Esa es mi opinión. Gracias, querida Luz. No, muy bien, excelente. Entonces, sí, y bueno, la palabra de Dios, cuando la leemos, vamos a estudiarla. El texto, hay contextos y lo que viene antes, después, y también, ¿verdad? Y como dijimos, textos difíciles de entender, vamos a usar pasajes bíblicos que nos aclaren esas cosas, ¿verdad? Y como dijeron ustedes, el apóstol Pablo nos dejó un hermoso ejemplo, ¿verdad? Cuando él, no una amonestación, pero una exhortación, cuando él estaba en Perea, ¿verdad? Proclamando el evangelio, él con Silas, llegaron allá a un pequeño pueblo, pequeña aldea de Perea, y ellos recibieron con toda avidez el evangelio, pero cuando el apóstol Pablo se puso a predicar, ellos escucharon el evangelio con alegría, pero abrieron los pergaminos e iban comparando letra por letra para ver si Pablo y Silas estaban enseñando la verdad o no. Entonces, esa es la exhortación que la palabra de Dios nos hace, conocer las escrituras, ¿verdad? Para que nadie nos mienta, para que nadie nos engañe y así, conociendo las escrituras, podamos nosotros también compartir con otros la sana doctrina sin agregarla, sin quitarle, porque muchas de las veces cuando no conocemos las escrituras es fácil creer lo que otros dicen y ahí caemos en la repetición de lo que otros nos dicen sin examinar, sin estudiar, sin escuchar la voz de Dios a través de las escrituras, ¿verdad? Entonces, sabemos que la interpretación bíblica es correcta cuando seguimos esos pasos, ¿verdad? Leer el texto, el contexto y dejar que la escritura misma se se interprete a sí misma, ¿verdad? Porque Dios es el dueño de la verdad, Él tiene la verdad y en la Biblia no hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad y no hay, pues, errores. ¿Bien? ¿Va? Muy bien. Entonces, esa ha sido la clase de hoy, la interpretación bíblica, la hermenéutica mal interpretada de muchas denominaciones que lo que han hecho es causar muchas divisiones, han hecho es ponerle precio a la salvación que Jesucristo nos ha dado de forma gratuita, es crear creyentes de dos categorías, los que se creen supercreyentes y los que están angustiados, desesperados, porque nunca van a alcanzar lo que la Biblia, lo que sus pastores o las religiones les exigen. Cuando somos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo, por la fe que Cristo mismo ha plantado en nuestros corazones, por el poder del Espíritu Santo, y somos salvos por la palabra de Dios, porque allí encontramos a Jesucristo, encontramos al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, entonces cerremos con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra.
Abre, Señor, nuestros entendimientos para que entendamos tu palabra, apliquemos a nuestras vidas y en amor cristiano compartamos con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas lo que nuestra alma necesita que sepamos. Te damos gracias por el favor que nos concedes de aprender más y más de tu palabra, aplicar a nuestra vida y regocijarnos de todas las bendiciones que tú nos das. Señor, haz que cada día nos postremos a tus pies, nos deleitemos de tu palabra, apliquemos a nuestra vida y, Señor, compartamos con otros también el Evangelio de salvación y vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos, concédeles una bendecida noche, un bendecido fin de semana y concédenos el privilegio de volvernos a ver el lunes para continuar estudiando tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos Amén. tengan una bendecida noche. Gracias.